El restaurante del hotel estaba en absoluto silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nuestra mesa cuando la voz cortante de Irene resonó por el salón. «Felicidades, hijo mío. Esta es la mujer que elegiste para destruir a tu familia». Fernando, mi esposo, estaba allí, de la mano con su amante, pálido como un fantasma. Yo sostenía mi celular, grabando cada segundo de ese momento que lo cambiaría todo para siempre. Durante años, viví alimentando la esperanza de una promesa que nunca se cumplía. Fernando, mi marido, siempre decía que algún día haríamos un viaje romántico a Puerto Vallarta, solo nosotros dos, para reavivar la llama de nuestro matrimonio. Incluso había elegido el hotel, un lujoso resort junto al mar que aparecía en las revistas de turismo. Yo idealizaba cada detalle de ese viaje, imaginaba las playas paradisíacas de México, cenas a la luz de las velas en el restaurante del hotel, paseos de la mano al atardecer por la costa. Algún día escaparemos a Puerto Vallarta, Isabel. Solo tú y yo, en ese hotel de ensueño, decía cada vez que yo tocaba el tema. Y yo le creía. Siempre le creía. Era el nuevo comienzo que tanto deseaba para una relación que empezaba a perder su brillo. ¿Cuántas noches pasé imaginando cómo sería caminar por las playas mexicanas, sentir la brisa del Pacífico, escuchar a Fernando decirme de nuevo que me amaba como en los primeros tiempos en Málaga, cuando nos conocimos? Llegué a soñar despierta con el sonido de las olas, el sabor de las margaritas en el bar del hotel, las conversaciones que tendríamos hasta altas horas en el balcón frente al mar. Pero con el tiempo, el amor que parecía sólido empezó a mostrar grietas profundas. Fernando comenzó a tratarme con una frialdad que cortaba como hielo. Su impaciencia crecía cada día. Criticaba mi ropa cuando me arreglaba para salir con él. Se quejaba de mi postura cuando caminábamos juntos. Hasta mi risa le molestaba. «¿Por qué te ríes así? Pareces un adolescente», decía con ese tono de desprecio que aprendí a reconocer. Cada frase que salía de su boca cargaba desdén. Cada mirada era una crítica silenciosa. Yo intentaba cambiar, me esforzaba por ser la mujer que él quería, pero nunca era suficiente. «Ya no eres la misma mujer con la que me casé», decía, como si me lanzara piedras. Sus palabras eran puñaladas certeras, pero yo insistía en creer que aún había salvación para nosotros. Que ese viaje prometido podría arreglar todo. Durante meses, reuní valor para tocar el tema nuevamente. Investigué destinos, hoteles, rutas románticas. Incluso llegué a ahorrar dinero del que administraba en la mesita. Estaba decidida a convertir esa promesa en realidad. Aún así persistía. Creía que aún había una oportunidad, que ese viaje podría salvarnos. Cuando por fin le exigí el tan esperado viaje, cuando reuní coraje para confrontarlo sobre la promesa que llevaba años haciendo, la respuesta de Fernando fue como una sentencia cruel, definitiva. «Perdiste esa oportunidad, Isabel. Sí, voy a ir a Puerto Vallarta, pero no contigo. Voy con alguien que todavía sabe ser mujer». Sus palabras fueron un golpe brutal que me dejó sin aliento. Me quedé aturdida, llorando, sin poder procesar lo que acababa de oír. Entonces era verdad, había otra mujer. Y el viaje a Puerto Vallarta que era nuestro, ahora era de ellos. Tomé algo de ropa rápidamente, metí en una maleta cualquier cosa que encontré a mi paso y salí de casa sin saber a dónde ir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar el cierre de la bolsa. Con pasos temblorosos y lágrimas ardiendo en el rostro, caminé sin rumbo por las aceras de piedra de nuestro pequeño pueblo costero en Cantabria. Las calles que alguna vez me parecieron acogedoras ahora me parecían frías e indiferentes. Pasé por la panadería del señor García, donde comprábamos pan juntos los domingos. Pasé por el banco de la plaza donde Fernando me pidió ser su novia hace tantos años. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer. Solo sabía que mi mundo se había derrumbado con una frase. 15 años de matrimonio resumidos en un rechazo brutal. Mientras caminaba sin rumbo por esas calles que conocía de memoria, una única certeza martillaba en mi cabeza. El hombre con quien compartí 15 años de mi vida me había descartado de la forma más cruel posible. Y lo peor, me había cambiado por otra mujer, alguien que él consideraba más digna del viaje que se suponía que era nuestro. En ese momento, no tenía idea de que el destino, o quizás algo más grande, estaba a punto de intervenir de una forma que jamás podría haber imaginado. Vagaba sin rumbo por las calles de piedra, aplastada por la humillación y el dolor de haber sido descartada con tanta crueldad. Las lágrimas nublaban mi vista, pero seguía caminando sin saber a dónde ir.
Mis pasos resonaban en las aceras vacías de la tarde, y cada sonido parecía amplificar el vacío que sentía en el pecho. Era como si mis pies tuvieran voluntad propia, llevándome por caminos que mi corazón conocía mejor que mi mente. Pasé por la tienda de telas de Doña Carmen, donde compraba retazos para hacer cortinas cuando aún creía que estaba construyendo un hogar. Pasé por la oficina de correos, donde tantas veces fui a buscar cartas que nunca llegaban. Cada esquina del pueblo me recordaba una vida que acababa de romperse. Fue en ese momento de total vulnerabilidad que el destino, o quizás algo más, intervino de manera inesperada. En la plaza principal del pueblo, sentada en el banco de madera donde tantas veces había visto ancianos jugar al dominó, estaba Irene, mi suegra. Estaba allí como si supiera que yo pasaría por ese lugar, con la mirada fija en la dirección de la que yo venía. Llevaba puesto ese vestido azul marino que siempre la hacía parecer más seria, más imponente. Cuando me vio en ese estado, el cabello desordenado, el rostro enrojecido de tanto llorar, cargando una bolsa mal cerrada con ropa saliendo por los bordes, Irene no necesitó muchas palabras para entender que algo terrible había sucedido. «Hija, ¿qué ha pasado?», preguntó, levantándose del banco con una expresión de preocupación genuina. La forma en que dijo «hija», con esa ternura que no escuchaba en casa desde hacía meses, fue lo que me rompió por completo. Me derrumbé ahí mismo frente a ella sin poder controlar nada más. Como si esas 3 palabras hubieran abierto una compuerta, todo salió de golpe. Entre sollozos y voz entrecortada, le conté todo, el rechazo brutal, la traición que Fernando había confesado sin pudor, la crueldad de las palabras de su propio hijo. Dijo que perdí la oportunidad del viaje a Puerto Vallarta, logré decir entre lágrimas. Que va a llevar a otra mujer porque yo ya no sé ser mujer. Que ella es mejor que yo, Irene. Me miró a los ojos y me lo dijo. Mientras hablaba, vi que Irene se sentaba de nuevo en el banco, pero su postura había cambiado. Ella estaba erguida, tensa, como un resorte a punto de saltar. Y hay más, continué, sintiendo que necesitaba desahogarme por completo. Dijo que cambié, que ya no soy la mujer con la que se casó. Que soy una decepción. Irene escuchaba en absoluto silencio. Sus ojos, que al principio solo mostraban preocupación, comenzaron a entrecerrarse con cada detalle que yo revelaba. Pude ver cómo sus manos se cerraban lentamente, formando puños sobre su regazo. «¿Cuántos años, Isabel?», preguntó con voz controlada. 15 años de matrimonio, Irene. 15 años creyendo en sus promesas. Él cambió 15 años por una aventura. El hombre una especie extraña, ¿verdad? Cuando terminé de contar toda la verdad, sobre los años de promesas vacías sobre Puerto Vallarta, sobre las críticas constantes, sobre la humillación final, vi algo que jamás había visto en el rostro de esa mujer. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la magnitud de la crueldad de su propio hijo. Y cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. Una poderosa indignación se apoderaba de sus facciones. Su rostro, antes sereno y maternal, ahora mostraba una determinación que me asustó y me tranquilizó al mismo tiempo. «Entonces mi hijo se ha olvidado de quién es», dijo, más para sí misma que para mí. Irene se acercó, me tomó las manos con firmeza y me miró directamente a los ojos. Sus manos estaban calientes, seguras, firmes. Por un momento pensé que intentaría consolarme con palabras dulces, que trataría de minimizar la situación o de defender a su hijo de alguna forma. Pero lo que salió de su boca fue completamente inesperado. «Entonces vamos a darles la bienvenida a los tortolitos en su paraíso». Eso fue todo lo que dijo. Pero había algo en esas palabras, un tono bajo, controlado, casi susurrado, que sonaba a declaración de guerra. No eran palabras de consuelo. Era un susurro de venganza elegante, calculada. Había una frialdad en esa frase que me hizo entender que Irene no estaba jugando. La miré sin entender del todo lo que quería decir, pero supe que algo fundamental había cambiado en ese instante. La madre de Fernando, la mujer que siempre respeté y admiré, acababa de convertirse en mi aliada contra su propio hijo. «¿Sabes cuándo viajan?», preguntó con la misma frialdad en la voz. «La próxima semana», respondí, aún tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Allí mismo, en ese banco de la plaza, entre 2 mujeres heridas por el mismo hombre, comenzó a formarse un plan. Aún no sabía lo que Irene tenía en mente, pero por primera vez desde que salí de casa llorando, sentí que no estaba sola. El dolor seguía allí, agudo y real. Pero ahora había algo más, una chispa de esperanza. La posibilidad de que, quizás, solo quizás,
Fernando descubriría que descartar a las personas no sale tan barato. Días después de aquel encuentro en la plaza, Irene y yo estábamos en el aeropuerto de Madrid, listas para embarcar rumbo a México. Parecía surrealista estar allí, siguiendo un plan que nació de una frase susurrada en un banco de madera. Pero allí estábamos, sin llamar la atención, discretas como dos turistas comunes, armadas de estrategia y determinación. El vuelo a Puerto Vallarta fue largo, pero Irene aprovechó cada minuto para pulir los detalles de nuestro plan. Se había convertido en una estratega implacable, pensando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Dos mujeres decididas en México. Fernando no tenía idea de lo que se avecinaba. Llegamos 2 días antes que ellos, explicó mientras revisaba los papeles. Tiempo suficiente para instalarnos y prepararnos para el enfrentamiento. Cuando finalmente llegamos al lujoso hotel donde Fernando planeaba celebrar su adulterio con Lorena, sentí una mezcla extraña de nervios y determinación. Era exactamente como lo había imaginado durante todos esos años, un paraíso tropical con vista al Pacífico, piscinas cristalinas y un restaurante elegante frente al mar. El hotel que debería haber sido escenario de nuestra reconciliación, ahora sería el escenario de nuestra venganza. Irene fue magistral desde el primer momento. Con un encanto e inteligencia que yo desconocía, conquistó la simpatía del personal del hotel con una naturalidad impresionante. Sonreía a los recepcionistas, elogiaba a los camareros, repartía generosas propinas como si fuera una huésped habitual. María, le dijo a la gerente del hotel, mi hijo va a llegar aquí en 2 días con su novia. Quería darles una sorpresa. La mujer sonrió, encontrando aquello encantador. ¡Qué lindo! Usted es muy atenta. ¿Podría confirmarme si la reserva está hecha? Fernando Navarro, habitación 412. Déjeme verificar. Sí, está todo confirmado. Qué bueno que la familia entera se va a reunir aquí. Si supiera la verdad sobre esa reunión familiar. A través de esas conversaciones aparentemente inocentes, obtuvimos toda la información que necesitábamos. Confirmamos no solo su reserva, sino también los horarios en los que solían ir al restaurante, los paseos que habían reservado, incluso el tipo de mesa que preferían para cenar. Irene consiguió una habitación estratégicamente cerca de la de Fernando, habitación 414 en la misma ala. Para estar cerca de mi hijo, explicó con una sonrisa maternal que ocultaba sus verdaderas intenciones. Durante esos 2 días de preparación, todo fue planeado al mínimo detalle, la hora exacta del enfrentamiento, el lugar perfecto para causar el máximo impacto y sobre todo, cómo asegurarnos de que toda la escena quedara registrada. Yo había traído mi celular con batería extra y suficiente espacio para grabarlo todo. Será en el restaurante a la hora del almuerzo, decidió Irene tras observar el movimiento del hotel. Cuando esté lleno de huéspedes. Cuantas más personas, mejor. Durante esos días, ocurrió algo extraordinario entre nosotras dos. Isabel, aún herida, encontró fuerza en el apoyo incondicional de Irene. Irene se reveló como una aliada implacable, muy distinta de la suegra discreta que yo conocía. ¿Sabías que él tenía una amante?, le pregunté en una de nuestras conversaciones nocturnas en el balcón del cuarto. Lo sospechaba, respondió con sinceridad. Pero nunca imaginé que fuera capaz de humillarte de esa forma. Eso no lo acepto. Ensayamos el momento del ajuste de cuentas como si fuera una obra de teatro. Irene me enseñó a mantener la calma, a hablar con firmeza, a no dejar que las emociones interfirieran con nuestro objetivo. Cuando lleguemos te quedas a mi lado, me instruyó. Déjame hablar primero. Conozco a mi hijo, sé exactamente dónde duele más. Durante esos días de preparación, fortalecimos nuestra alianza. Reímos juntas imaginando la cara que pondría Fernando al vernos. Lloramos juntas por la traición que ambas habíamos sufrido, yo como esposa engañada, ella como madre decepcionada. Compartimos historias, miedos, expectativas. Irene me mostró un lado que nunca hubiera imaginado, una mujer firme, leal, llena de coraje para defender a quienes ama. No era solo la suegra amable que yo conocía. Era una guerrera disfrazada de señora respetable. Y yo, incluso en medio del caos emocional, comencé a redescubrir una parte de mí que había sido sofocada por años de descuido. La mujer que aceptaba críticas en silencio estaba dando paso a alguien que ya no tenía miedo de enfrentar la verdad. El dolor de la traición aún estaba allí, latiendo como una herida abierta. Pero ahora estaba mezclado con algo más poderoso,
el coraje de enfrentar a Fernando y mostrar que desechar personas tiene consecuencias. En la víspera de su llegada, Irene me miró a los ojos y dijo: «Mañana, Isabel, vas a descubrir de qué eres capaz cuando ya no aceptas ser tratada como basura». Yo estaba lista. Nosotras estábamos listas. En la tarde soleada del tercer día, el momento finalmente llegó. Irene y yo estábamos estratégicamente posicionadas en el restaurante del hotel, en una mesa con vista privilegiada a la entrada principal. Mi corazón latía acelerado, pero mis manos estaban firmes sosteniendo el celular, listo para grabar todo. A las 14:30 en punto, exactamente como habíamos descubierto que era su horario preferido, Fernando entró al restaurante de la mano con Lorena. Estaba sonriente, bronceado, exhibiéndose como un hombre enamorado y libre. Llevaba aquella camisa azul clara que yo le había regalado en su último cumpleaños. La ironía era cruel. Lorena era más joven que yo, como me lo imaginaba. Rubia, delgada, vestía un vestido blanco que resaltaba su reciente bronceado. Parecían completamente cómodos, riendo de alguna broma privada mientras el maitre los conducía a una mesa. El restaurante estaba lleno de huéspedes disfrutando de un almuerzo tardío. Familias con niños, parejas mayores, turistas tomando fotos. El mundo alrededor parecía conspirar a favor del espectáculo que estaba por venir. Fernando apenas dio 2 pasos en el salón principal cuando escuchó, cortante y clara, la voz de su madre. «Felicitaciones, hijo. Esta es la mujer que elegiste para destruir a tu familia». El tiempo literalmente se congeló. Todos los huéspedes del restaurante guardaron silencio instantáneamente. Los tenedores quedaron en el aire. Las conversaciones murieron a la mitad. Todas las miradas se dirigieron a nuestra mesa, luego a Fernando, luego a nosotras otra vez. Fernando palideció de una manera que nunca antes había visto. Su expresión pasó de felicidad plena a pánico absoluto en cuestión de segundos. La sonrisa desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado la luz. Yo estaba al lado de Irene, con el celular en mano, grabando cada segundo de ese momento histórico. Mi mano estaba sorprendentemente firme mientras enfocaba el rostro impactado de mi exmarido. Lorena soltó la mano de Fernando como si hubiera tocado fuego. Miró alrededor, dándose cuenta de que decenas de personas estaban observando la escena, y su rostro se tornó rojo de vergüenza. Fernando intentó hablar, pero simplemente no le salían las palabras. Miraba de mí a Irene, completamente perdido, hasta que finalmente logró articular. «Mamá, Isabel, ¿cómo llegaron aquí?» «Ah, parece exactamente lo que es», respondió Irene con una firmeza que cortó el aire como una navaja. Su voz resonó por el restaurante en silencio. Mi hijo cambiando 15 años de matrimonio por una aventura barata. La tensión se apoderó del ambiente de una forma casi palpable. Algunas personas comenzaron a murmurar entre sí. Un niño preguntó en voz alta: «Mamá, ¿por qué ese señor está rojo?» La madre rápidamente le pidió que se callara. Lorena, al darse cuenta de que se había convertido en el centro de una humillación pública, intentó escapar discretamente por un costado del restaurante. Pero Irene no había terminado. «Y tú, querida», dijo dirigiendo la mirada a Lorena, quien se quedó paralizada a mitad de camino, «¿sabías que él está casado desde hace 15 años? ¿O se le olvidó mencionarte ese pequeño detalle?» La vergüenza de Lorena era evidente. Balbuceó algo sobre no saber nada, pero su voz salió tan baja que nadie logró entenderla. Fernando tropezaba con sus excusas patéticas, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Todo el restaurante era testigo de su traición expuesta con detalles. Fernando miró a su alrededor, dándose cuenta de que todos los ojos estaban clavados en él, e intentó acercarse a nuestra mesa con pasos vacilantes. Irene se levantó de la silla con una imponencia que nunca antes le había visto. «Como te empeñaste en humillar a tu esposa en casa, me pareció justo mostrar públicamente mi decepción». Lo miró con los ojos llenos de una mezcla de rabia y tristeza profunda, y dijo las palabras que resonarían para siempre en la mente de Fernando. «Has avergonzado a mí y a la mujer que juraste amar ante Dios». «¡Qué vergüenza, Fernando! ¡Qué vergüenza!». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando estaba completamente destrozado, Lorena quería desaparecer en el suelo, y todos en el restaurante presenciaban el fin de una farsa. Sin más que decir, sin dar espacio para réplicas ni intentos patéticos de justificación, Irene tomó su bolso con elegancia. Yo apagué el celular después de haber grabado cada segundo de esa justicia hecha realidad.
Suegra y nuera nos dimos la vuelta y salimos con la cabeza en alto, dejando atrás a la pareja traidora, expuestos y solos, en medio de un restaurante lleno de testigos que jamás olvidarían aquella escena. Cuando llegamos al ascensor, finalmente pude respirar hondo. Estaba hecho. La humillación que Fernando me causó había sido devuelta con intereses, frente a decenas de personas, en el lugar que se suponía sería nuestro paraíso. La venganza tenía el dulce sabor de la justicia finalmente servida. El escándalo en el restaurante tuvo el efecto de un terremoto que sacudió las estructuras de todo lo que Fernando había planeado. En menos de 2 horas después del enfrentamiento, Fernando y Lorena ya estaban dejando el hotel, aturdidos por la exposición pública que los convirtió en los más comentados del resort. Cancelaron el resto del viaje y regresaron a España con el rabo entre las piernas. Pero yo no. Yo me quedé en el paraíso que debía haber sido nuestro, ahora al lado de Irene, mi compañera de alma y socia de batalla. Huyeron como ratas, dijo Irene, observando el taxi desaparecer en la carretera. Ahora este lugar es nuestro. Decidimos transformar aquel viaje en un símbolo poderoso de libertad. Lo que comenzó como una misión de venganza se convirtió en una celebración de nuestra independencia. Disfrutamos cada segundo de esos días restantes como si estuviéramos renaciendo. Él salió corriendo y ellas se quedaron tranquilas en la playa. Quien rió ganó. ¿Alguna vez te vengaste así? Cenábamos junto al mar todas las noches, pidiendo los platos más caros del menú y brindando con los mejores vinos del hotel. Por la nueva Isabel, decía Irene levantando la copa. Por la mujer que se negó a aceptar migajas. Los tragos bajo el cielo estrellado tenían un sabor distinto, el sabor de la libertad conquistada. Pedía margaritas, mojitos, cualquier cosa que me hiciera sentir viva de nuevo. Irene me acompañaba, riéndose de mis muecas cuando el alcohol quemaba, enseñándome a brindar como una mujer libre. Caminábamos por la playa con los pies descalzos cada mañana, sintiendo la arena caliente entre los dedos. Era como si estuviera pisando tierra sagrada, el suelo de mi nueva vida. El sonido de las olas ya no me recordaba promesas rotas, sino posibilidades infinitas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, preguntó Irene en una de esas caminatas. Que todavía tienes tanta bondad en el corazón después de todo lo que pasaste. Nos reímos. Lloramos. Compartimos confidencias que nunca antes habíamos revelado. Irene me habló de sus propios miedos, de cómo se sentía culpable por haber criado a un hijo capaz de tanta crueldad. Yo compartí sueños que había guardado durante años, planes que abandoné para complacer a Fernando. Siempre quise aprender francés, confesé una noche en la terraza, durante una de nuestras charlas. Entonces apréndelo, respondió con sencillez. ¿Quién te va a impedir ahora? El dolor de la traición aún existía, latiendo como una herida que cicatrizaba lentamente. Pero estaba siendo superado por una nueva conexión, la de 2 mujeres que se volvieron más que amigas. Nos convertimos en hermanas de batalla, unidas por una experiencia que nos transformó para siempre. El apoyo mutuo nos fortalecía de una forma que nunca había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo sentía una paz verdadera. Ya no había espacio para la culpa o la vergüenza. Ya no existían voces que me criticaran, que me hicieran sentir menos. ¿Te das cuenta de lo diferente que estás?, observó Irene en nuestro último día. Hablas más fuerte, te ríes más, ocupas más espacio. Tenía razón. El amor que Fernando me había negado, lo estaba encontrando en mí misma. Y en el vínculo poderoso que desarrollé con Irene, descubrí que existen conexiones más profundas que el amor romántico. Hay alianzas que nacen del dolor compartido y se fortalecen en la lucha por la dignidad. Pasamos horas en la piscina, tomando sol y haciendo planes para el futuro. Irene hablaba de los lugares que quería conocer, y me di cuenta de que yo también tenía una lista de sueños guardados. Viajemos juntas, propuso ella. Vamos a conocer el mundo que nuestros maridos nunca nos mostraron. ¿Nuestros maridos?, pregunté curiosa. El padre de Fernando también era un cobarde, respondió con una sonrisa amarga. Murió hace 10 años, pero pasó toda su vida haciéndome sentir pequeña. Solo ahora, a los 65 años, estoy descubriendo quién soy realmente. Esa noche, nuestra última cena en Puerto Vallarta tuvo un sabor especial. Ya no era el viaje que Fernando me había negado. Era el viaje que me permitió encontrar una familia verdadera, una suegra que se convirtió en hermana, una aliada, una compañera para toda la vida. Cuando brindamos por última vez en esa terraza con vista al Pacífico,
supe que regresaba a España siendo una mujer completamente diferente. Una mujer que ya no tenía miedo de ocupar el espacio que merecía en el mundo. Al regresar a casa después de aquellos días transformadores en Puerto Vallarta, me sorprendió una escena que jamás olvidaré. Fernando estaba arrodillado en la puerta de nuestra casa, o mejor dicho, de mi casa, llorando. La escena era casi patética. El hombre que me había humillado con tanta frialdad, que me dijo que ya no sabía ser mujer, ahora estaba ahí reducido a un montón de desesperación y arrepentimiento tardío. Isabel, por el amor de Dios, suplicaba con la voz quebrada. Me equivoqué mucho. Perdóneme. No quiero perderte. Lorena no significaba nada, fue solo un momento de locura. Me sostenía una mano mientras hablaba, como si ese contacto pudiera de algún modo deshacer años de desprecio y una traición pública humillante. Podemos comenzar de nuevo, Isabel. Podemos hacer ese viaje que siempre prometimos. Solo nosotros dos, como debió haber sido desde el principio. Lo observé ahí, destruido, rogando por una segunda oportunidad que él mismo había arrojado a la basura. Y sentí una calma extraña apoderarse de mí. Ya no había dolor en ese momento. Ya no había duda, ni rabia, ni ganas de vengarme. Solo quedaba una certeza tranquila y definitiva. Con la misma voz que un día imploró por amor y atención, con la misma serenidad que aprendí junto a Irene en Puerto Vallarta, respondí con una firmeza que hasta a mí me sorprendió. Fernando, ya perdiste esa oportunidad. Levántate y sal de mi casa. Ahora. Trató de argumentar, de hablar sobre los años que pasamos juntos, sobre cómo podíamos superar aquello. Pero yo ya me había dado la vuelta y entrado en casa, cerrando la puerta definitivamente entre mi pasado y mi futuro. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Irene, fiel a la promesa que había hecho en el restaurante de Puerto Vallarta, realmente pagó al mejor abogado que pudimos encontrar. Y fue devastadoramente eficiente. El resultado fue tan completo como la humillación que Fernando me había causado. Me quedé con todo, la casa donde construimos nuestra vida, los bienes que acumulamos juntos, los ahorros, incluso el coche. Más importante que los bienes materiales, conservé mi respeto propio y mi dignidad. Fernando, por su parte, se quedó con nada más que la soledad que él mismo sembró con sus propias manos. La historia de la traición y la exposición pública en Puerto Vallarta se difundió rápidamente por nuestro pequeño pueblo. Se convirtió en motivo de burla en los bares, tema de chismes en las panaderías, ejemplo de lo que no se debe hacer en un matrimonio. Lorena, por supuesto, desapareció de su vida en cuanto descubrió que ya no tenía nada que ofrecer más que escándalo y vergüenza. Las aventuras baratas tienen eso, solo duran mientras hay algo que ganar. Fernando desapareció de mi vida sin dejar ninguna nostalgia y, francamente, no me importa a dónde fue ni qué hizo después. Yo, en cambio, me levanté de las cenizas de aquel matrimonio destruido con una fuerza que ni sabía que poseía. Reconstruí mi vida con dignidad, serenidad y, sobre todo, libertad. La casa que antes resonaba con críticas y silencios tensos ahora se llena de risas, música y conversaciones interesantes. Me matriculé en el curso de francés que siempre quise hacer. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado porque Fernando decía que era una pérdida de tiempo. Al lado de Irene, que se convirtió en mucho más que una suegra, se volvió mi fiel compañera de viajes, de risas, de confidencias. Seguimos descubriendo el mundo que nuestros exmaridos nunca nos mostraron. Ya visitamos París, donde practiqué mi francés en los cafés de los Campos Elíseos. Conocimos las playas de Santorini, donde Irene finalmente aprendió a nadar a los 66 años. Caminamos por las calles de Roma, donde descubrimos que dos mujeres maduras pueden divertirse más que cualquier pareja enamorada. ¿Sabes qué descubrí, Isabel?, me dijo Irene durante nuestro viaje a la Toscana, mientras brindábamos con vino local en una terraza con vista a los viñedos. Que las mejores alianzas de la vida son aquellas que nacen cuando más las necesitamos. Tenía razón. Unidas por un dolor común, pero fortalecidas por una alianza indestructible, seguimos explorando juntas una libertad que jamás habíamos conocido. Porque después de todo, algunas alianzas se rompen para que otras, verdaderamente irrompibles, puedan nacer de las cenizas de la decepción y florecer a la luz de la dignidad recuperada.